subsidios en el corto plazo, bien manejado, que no afecte las finanzas del ENE, porque en el pasado lo que ha ocurrido es que se establecen congelamientos o subsidios que no se le trasladan al ENE y eso ha tenido un impacto, por ejemplo, en los últimos 2 trimestres de unos 1.000 a 1.200 millones de lempiras en la estatal, generándole obviamente una afectación mucho peor y llevándolo a la situación de números rojos que se encuentra hoy en día. Sí es importante tener en cuenta que el sector ahorita está en una situación alarmante en otros temas, por ejemplo, no ha habido inversión en los últimos 5 o 8 años, lo que nos tiene en una situación de altas probabilidades de razonamiento para los próximos años. No ha habido inversión en generación, en transmisión, no ha habido reducción de pérdidas, lo que nos tiene con ese déficit anual de 10.000 millones de lempiras y según estimaciones de la Comisión Reguladora se requieren de al menos 2.000 millones de dólares para poder llevar el sector a un nivel de calidad que sea aceptable. Las autoridades del nuevo gobierno han establecido que se va a reducir la pobreza a través de la generación de empleo, pero como población tenemos que tener claro que la energía eléctrica es indispensable para poder reducir la pobreza a través de la generación de empleo. De lo contrario va a ser muy difícil, ¿verdad?, poder atraer inversionistas al país y por esa razón es que la recomendación puntual a las nuevas autoridades es dar continuidad al proceso de reforma, modernizar nuestro sector eléctrico para no quedarnos atrás también en cuanto a los avances que han habido en industria a nivel centroamericano y latinoamericano. En realidad en los últimos años el único proyecto que fue estatal fue Patuca, que no está produciendo la capacidad máxima como ya se había establecido por parte de los estudios y análisis preliminares debido a varias razones. La principal es la falta de capacidad de transmisión que no permite que la planta pueda inyectar el máximo de su capacidad. En este momento tiene un factor de planta, un factor de producción de un 30%, que es bastante bajo. Es un proyecto que en realidad tuvo un costo bastante alto, pero cuando vemos las necesidades de demanda, como ya lo habíamos comentado anteriormente, este año la demanda máxima llegó a 1.750 megavatios. Un 20% produce esta Patuca de las expectativas que habían de producir energía. Sí, tiene un factor de planta bastante bajo, en algunos momentos puede llegar hasta un 36%, pero cuando vemos un proyecto de 100 megavatios es un factor de planta bastante bajo por el tema de la transmisión, que no se ha invertido en transmisión. Entonces es como tomar el ejemplo de que no existen carreteras que lleven la producción a los centros de consumo. Principalmente, primordialmente es el tema de poder crear las condiciones para atraer la inversión, porque cuando vemos 2.000 millones de dólares no los tiene el Estado de Honduras, es una cantidad muy grande de recursos, que lo más eficiente es poder atraer inversiones que puedan llevar a cabo esas obras, tal cual lo ha hecho El Salvador, Panamá, Guatemala, que el gobierno no se tiene que preocupar por invertir, porque de lo contrario estamos hablando de una situación, de una crisis energética peor que la del 94. ¿Por qué peor que en el 94? Porque en el 94 era un tema de generación, se instalaban las plantas y se resolvía el problema. En este momento el problema es que no ha habido inversión en generación en los últimos años y se requieren al menos 600 megavatios de potencia firme para los próximos 5 años. No ha habido inversión en transmisión y se requieren 400 millones de dólares en mejorar el sistema de transporte de energía eléctrica, y en el caso de la distribución no ha habido reducción de pérdidas, se requieren, según estimaciones, 600 millones de dólares. Entonces, esa cantidad de recursos no las tiene el Estado de Honduras. Hay que crear las condiciones de seguridad jurídica, un marco legal que sea estable, confiable y que sea un sector eléctrico financieramente sano y sostenible, porque de lo contrario lo que hacen los inversionistas es ir a otro país, invertir ahí y nos exportan la energía a nosotros. En realidad la zona norte, el litoral atlántico, tiene una capacidad de generación de empleo, de inversión, de desarrollo económico muy grande. Una de las zonas que más crecimiento ha tenido, pero que no ha ido al ritmo necesario precisamente por lo que usted menciona, que la calidad de energía, la capacidad de generación de transporte está muy limitada. En la zona norte prácticamente las inversiones que se han dado en el litoral en transmisión tienen más de 3 décadas que no se han hecho. La solución para esta zona es precisamente invertir en ampliar la red de transmisión, permitir poder importar mayor energía de Guatemala en el corto plazo y también de cierta manera conectar a Olancho, hacer una especie de un anillo periférico, pero en temas de transmisión, para poder conectar varios puntos del país y poder aprovechar los recursos que se dan, porque irónicamente también tenemos en la zona sur un cuello de botella, es decir, la capacidad de transmisión no puede llevar toda la producción y se pierde mucha energía. En la zona sur se está prácticamente virtiendo o botando producción solar y eólica porque las líneas de transmisión no tienen la capacidad de llevarla a la zona centro. Entonces, el punto toral aquí es la inversión en transmisión. Como mencionaba anteriormente, se requieren aproximadamente 400 millones de dólares para poder hacerlo. Hay interés por parte del BESIE, del BID, para poder financiar estas obras, pero
Como condicionante ellos establecen obviamente que tiene que haber un marco legal seguro, no puede haber un cambio de reglas constante porque eso siempre ahuyenta a los inversionistas.